di cuenta que existía la MANE. Entonces, digamos, desde hace mucho tiempo ha habido una especie de movimiento estudiantil, pero no muy visible, más bien como por debajo, porque la problemática de la educación pues no es de ahora, del 2010, incluso pues históricamente uno podría decir desde comienzos del siglo XX, pues tomando digamos el ejemplo de lo que pasó en Córdoba, en Argentina, donde sale el manifiesto de Córdoba, y de ahí en adelante, digamos, los movimientos estudiantiles retoman las ideas de ese manifiesto de cierta manera. Y en los 70, en el momento en que acá en Colombia como que resurge un gran movimiento estudiantil y se empieza a preguntar, digamos, por todas las problemáticas de la educación. Ya digamos, estos últimos años ha habido como una especie de movimiento que vuelve a resurgir respecto a la educación, que también está retomando todo ese legado, digamos, de Córdoba, de los movimientos de los 70, que apunta mucho a lo, digamos, centralmente a lo que pasa con la educación en términos de su privatización. Y pues no solamente, o sea, la privatización de la educación se da en muchos ámbitos, no solo en el hecho de que haya que pagar por la educación, sino cómo se concibe la educación y qué cambios se han sucedido en los últimos años. Entonces la MANE aparece, digamos, ya como en esas coyunturas del más o menos del 2010-2011, cuando el gobierno nacional plantea la reforma a la ley 30, que de cierta manera empieza a mostrar en su propio articulado, en las palabras que usa, que la educación se debe considerar como un lugar en el que puede estar presente el lucro o la mercantilización, por decirlo así. Entonces, de ahí uno podría pensar que la educación también entra como en el mercado educativo. Y entonces, frente a eso, pues los estudiantes empezaron a movilizar, a preguntarse pues hasta qué punto era algo positivo. Y entonces llegamos ya, digamos, a que las organizaciones estudiantiles y los pequeños grupos coincidieran en el hecho de que estaban en oposición a esa reforma. De ahí nace, digamos, la MANE, muy ligada de esas organizaciones estudiantiles importantes, digamos las más conocidas, la FEU, la OCE, que tienen un centro importante en la Universidad Nacional. Pero aparte, digamos, de la MANE, hubo todo un movimiento social, digamos, carácter ciudadano, no solamente los estudiantes, sino también los profesores, al mismo tiempo los trabajadores, los padres de familia, los estudiantes pues, más pequeños de primaria, secundaria, etc. En ese momento en el que nace la MANE, se hablaba de la educación en términos más macros, más globales. Pero digamos que ya para esta época, ya en el 2013, de lo que fue, digamos, toda esa movilización con la que inició la MANE, hemos visto pues que se han dado muchos cambios. Ya de cierta forma no tenemos la misma fuerza y el mismo contenido social de antes. Es muy difícil pues decir que en este momento la mayoría de los ciudadanos, de los padres de familia y todo eso todavía se sienten incluidos, porque a lo largo del tiempo ha sucedido que se ha fragmentado de cierta manera el movimiento. El gobierno ha aprovechado esa fragmentación también para crear sus organizaciones, ya no tanto para imponer una ley, sino para utilizar esas organizaciones de manera, digamos, para legitimar sus políticas. Esas organizaciones tratan de incluir a ciertos sectores de los profesores, de los estudiantes, de los trabajadores, incluso de los rectores, que se reúnen en una organización que se llama la SPUN. Pero esa organización nace como algo que es netamente del Ministerio de Educación, o sea, está enlazado con el gobierno y tiene que ver pues obviamente con la nueva propuesta que ellos quieren generar después del fracaso que tuvo el primer intento de la reforma de la ley 30. Entonces digamos que hubo un momento en el que se generó esa división, que fue pudo ser, digamos, un poco antes de la terminación del paro,
que se dio pues ya hace varios años y en el que se evidenciaron pues unos disensos de muchos grupos y de estudiantes e independientes dentro de la mano. Desde ahí se vio pues que habían unos problemas, yo digo que fundamentales, y que a lo largo de estos años no se han tratado de la manera que se deberían de haber tratado, pues para trabajar en cuanto a ellos, para tratar de solucionarlos, para encontrar, no sé, como por lo menos algo que vuelva a unir a tantos estudiantes y otras personas que se sintieron excluidas.